¿Cómo hablar con Dios? A veces pensamos que hablar con Dios es difícil, que necesitamos saber una serie de rezos u oraciones o portarse bien, pero en realidad no es así. Hablar con Dios es la cosa más sencilla que existe, es desde el corazón y de así tal cual como te sientas. En este video te explico y te aconsejo algunas formas para hablar con Él. Discúlpeme que esté leyendo o viendo, pero pues a veces los temas los tengo que preparar y para no equivocarme mucho, pues tengo que leer un poco, ¿no? Vamos con el primer punto. ¿Qué significa hablar con Dios? Hablar con Dios es platicar desde el corazón, desde cómo tú te sientes. No hay una fórmula, no hay algo que te indique exactamente cómo hablar con Él. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que viene desde tu corazón, desde lo que tú piensas, desde lo que tú sientes en el momento, ¿no? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, Dios no calla cuando clamamos a Él. Dios es un Dios vivo y siempre tiene respuestas. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la oración es la elevación del alma hacia Dios. Entonces, qué interesante, ¿no? Estar en oración pudiera ser como estar, es como estar en compañía de Dios, es estar en un pedacito de cielo en ese momento. Entonces, qué bello lo que dice el catecismo de la Iglesia. Hablar con Dios no es complicarse, no es complicado, es como hablar con un papá, con un abuelo, con tu compadre, con tu comadre, es como hablar con tu mejor amigo, etcétera, etcétera. Quiero que entiendas que es una relación de confianza, que debe de ser una relación de confianza, ¿no? Y otro punto importante que apunté en mis notas es que no necesitas ser perfecto para hablar con Él. Muchas veces las personas no quieren acercarse a la iglesia porque dicen, no, se va a caer la iglesia si yo entro ahí. No, es que la iglesia esto, es que la iglesia lo otro. Puede haber muchas verdades sobre la iglesia, puedes pensar infinidad de cosas, pero lo que sí tienes que grabarte en tu cabeza y en tu corazón es que para asistir a la iglesia o para hablar con Dios no necesitas ser perfecto. Alguna de las frases que me han gustado del Papa Francisco es que la iglesia es un refugio de pecadores y créanme que sí es cierto. Eh, lo importante de este punto es buscar a Dios, encontrarse con Él, seas como seas y hayas hecho lo que hayas hecho. Las personas que me conocen y en mi juventud o las personas que me conocen ahora, hoy en día, pueden saber que no soy la persona perfecta, pueden saber y les pueden decir que no soy una perita en dulce, pero más sin embargo hay algo que te puede caracterizar a ti, que me caracteriza a mí, que es que trato de buscar a Dios en mis proyectos, en mis afanes, en mis sueños. ¿Por qué? Porque Dios te aterriza, te acobija y puedes encontrar, y ahora vamos a ver más adelante, descanso en Él, ¿no? Como dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Entonces, qué interesante y qué bonito es, imagínense llegando del trabajo. Yo que trabajo en una cocina, o los que trabajan en cocinas o en industrias, o los que tienen trabajos pesados, imagínense, ¿no? Llegar cansados a tu casa, molidos, aquí en Sonora hace un calor impresionante, entonces llegar a tu casa y pues qué bello es relajarte, prender el aire, acostarte, ¿no? Y así es Dios, así es la relación con Dios. Cuando estás sintiendo ese hartazgo, esa sensación de cansancio, cerrar los ojos, empezar a hablar con Él, de decirle cómo te sientes, y Dios te dará ese descanso y esa paz que tú necesitas, ¿no? Otro de los puntos y un ejemplo que anoté en el cuaderno, un ejemplo sonorense, ¿no? Ahí les va. Así como cuando tú llegas a la casa de los abuelos, yo tengo muchos recuerdos de la casa de mis abuelos, ¿no? Infinidad de recuerdos.
y cosas bellas, ¿no? Entonces, un ejemplo que se me vino a la mente en este tema es, imagínate cuando llegabas a tu casa, los que son de rancho, los que tienen abuelitos en rancho, me van a entender. Imagínate llegar todo revolcado, todo chucatoso de la cara, después de hacer una travesura, de tirar algo, de revolcarte en las tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Tú llegas ahí como con miedo, esperando un regaño o que te llama la atención, más sin embargo, recuerdan a sus abuelitos ahí a un lado del comal, haciendo tortillitas de harina y recibiéndote con una calientita, con una tortilla de harina calientita después de haber hecho algo a lo mejor no tan correcto. Y así es Dios, ¿no? Así es, ese es el amor de Dios, que no se mide su amor en cuanto bien te portes, ¿no? Dios no se fija en eso. Recuerden la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que el padre va al encuentro del hijo, ¿no? Antes de que el hijo entrara al pueblo. Hay unas reflexiones que he leído sobre el hijo pródigo y se dice que antiguamente cuando uno de los hijos que se descarriaba se iba y cuando volvían el pueblo hablaba muy mal de ellos, los insultaba. Hay una serie de tradiciones ahí, ¿no? Que hacían en aquellos tiempos. Entonces, imagínense el padre corriendo desesperado al encuentro del hijo para protegerlo de todos esos comentarios o posibles insultos, ¿no? Entonces él va al encuentro del hijo y dice, traigan la bata más blanca y hagan un comidón ahí para recibir a mi hijo que tanto amo, ¿no? Entonces, así es Dios, así es el amor de Dios, inexplicable y inesperado, ¿no? Pero tenemos que aceptarlo, así es. Eh, y el punto número 3, ¿cómo puedo empezar a hablar con Dios? Bueno, esto es sencillo, puede ser desde la comodidad, como donde tú te sientas más seguro, donde tú te sientas más tranquilo. Las oraciones más sinceras que he hecho con Dios han sido en el volante, cuando voy manejando y cuando voy solo, que no voy escuchando música, que dejo un momento de silencio para reflexionar. Y pues ya sabes, a veces la carretera te hace reflexionar de la vida y de cómo te sientes. Y son las oraciones más sinceras que he hecho con Dios. Entonces tú busca tu lugar más tranquilo, puede ser en tu carro, en tu cuarto, incluso en la cocina, en la sala, etcétera, etcétera, donde tú te sientas más seguro y tranquilo. Puedes empezar hablando como si fuera tu mejor amigo, así como cuando hablas por teléfono a tu compadre o que te estás echando una chévere con tu compadre o con tu comadre, etcétera, etcétera, con tu mejor amigo, pues no sabes qué, compadre, hoy me fue la patada porque pasó esto, me pasó lo otro, fíjese que hoy me siento mal por esto, aconséjame lo otro. Entonces, así puedes empezar como una relación de Dios, como si fuera tu mejor amigo, ¿no? Eh, También podemos contarle, pues como ya les dije, cómo te sientes, qué te preocupa y qué agradeces, ¿no? Y lo más importante que hay que entender también de este tema de hablar con Dios es que tenemos que tener conciencia de que Dios también habla y Dios quiere hablar contigo, ¿no? Entonces tenemos que, después de la oración, guardar algunos minutos de silencio para dejar que Dios hable. Eso lo comprendí yo muy joven, a los 17, 18, 19 años, que Dios quiere hablar. Y a veces uno, cuando ya empieza a hablar con Dios, se suelta y que Dios esto, que Dios lo otro, y empieza a la, ¿no? Entonces, no dejamos que Dios hable. Tenemos que dejar también que Dios actúe en nuestra vida. Entonces, también después de contarle a Dios cómo nos sentimos, guardemos un poco de silencio y calma para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y recuerden que Dios no a veces no habla, pues no solamente habla con palabras, ¿no? Sino que se manifiesta en otros aspectos, ¿no? Desde ver algo en la calle, algún necesitado, un niño, un adulto, o del consejo de tu amigo, del consejo de tu padre, de tu madre, ¿no? Y aquí hay una frase una cita del catecismo de la Iglesia Católica que a mí pues me encantó referente a este tema, que dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios
y de la sed del hombre. Entonces, canijo, vas a decir, ¿cómo que de la sed de Dios? Pues sí, pues Dios no nos necesita a nosotros para subsistir, ¿no? Porque Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el creador, es el omnipotente, ¿no? Pero más sin embargo, como somos creación de Dios y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos ama desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, ese amor infinito que nos tiene Dios hace pues que Él también tenga una sed de nosotros. ¿Qué significa? Pues de que quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Dios es lo que quiere en su plan perfecto, que estemos cerca con Él, ¿no? Entonces, qué bello, ¿no? Que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, hermano. Cuando se juntan esas dos cuestiones, pues pasa lo increíble, ¿no? Que es pues la relación con Dios, empiezas a ver a Dios manifestado en tu vida, ¿no? Entonces, qué bella frase, ¿no? Y para culminar ya este tema de la oración, hay que tener en cuenta que aunque tú no sientas nada, tú sigue hablando con Él. No siempre vas a sentir algo, pero eso no significa que Dios no esté. El Salmo 34, 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Entonces, cuando tú te equivocas, cuando tú haces algo mal, ya que empiezas tu relación con Dios, no significa que le tengas que dejar de hablar porque hiciste algo malo. Al contrario, tu corazón quebrantado y arrepentido te acerca y te une mucho más con Dios y tu relación con Él se fortalece aún más, ¿no? Eso lo he aprendido a punta de fregadazos. Entonces, la clave de esto es que no se trata de emociones, se trata de una relación. Es como cuando con tu pareja, con tu novia, con tu esposa, pues ahí están sentidos, están enojados, no se quieren hablar, más sin embargo, pues se tienen que poner de acuerdo en el caso de los matrimonios, pues para los gastos de la casa, que hay que limpiar, que hay que ir al súper. Entonces, aunque tú estés molesto con tu pareja por circunstancias de la vida, hay que hablarle, hay que hablarle. Entonces, así es con Dios. A pesar de que a nosotros estamos pasando por una situación difícil, que no nos agrada, que no estamos contentos con lo que nos está pasando, de todas maneras hay que hablar con Dios, ¿no? Y ahí es donde también se mide la fe. Esto es lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, no me agrada, pero fijo mi mirada en ti, Dios, ¿no? Entonces, Hebreos 11:6, aquí les va una cita bíblica muy interesante. Hebreos 11:6 nos dice que Dios recompensa a los que lo buscan. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Dios recompensa a los que lo buscan. Si tú no te has esforzado por encontrar a Dios, si tú tienes muy poca fe, si te han contado X o mangas de Dios, que Dios es esto, que Dios castiga, que Dios lo otro, descubre a Dios por ti solo. Y sí, en la iglesia va a haber personas que no te caen bien, va a haber personas chismosas, personas que te juzguen, personas que te van a mirar feo, personas que te van a criticar, pero lo que hay que tener aquí en cuenta es un solo enfoque, que es buscar a Dios. ¿A quién estás buscando? ¿A las personas o estás buscando a Dios? Entonces, enfócate en Dios, habla con Dios, encuéntralo a Él y Él te va a recompensar por hacer ese esfuerzo, porque es un esfuerzo, porque la narrativa del mundo te cuenta lo contrario, te lleva a lo contrario. Y buscar a Dios es ir contracorriente. Te vas a equivocar, sí, como yo me sigo equivocando. Ya lo podrán saber algunos, mas sin embargo, hay que buscar a Dios para encontrar ese descanso y para encontrar esa recompensa, ¿no? Que solo está en Él. Si no sabes cómo empezar a hablar con Dios, aquí te digo cómo. Simplemente cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Señor, soy Héctor, aquí estoy. Señor, soy Lupita, aquí estoy. Señor, soy Juan, aquí estoy. Señor, soy Andrés, aquí estoy. Y ahí, después de esas palabras, empieza todo.
Esto es lo que yo les quería comentar el día de hoy, chamacos, el cómo y el qué es hablar con Dios. Es muy sencillo, es simple y después de mencionar estas palabras, como el aquí estoy, Señor, empieza el Espíritu Santo a actuar en ti, a darte las palabras para hablar con Dios. Espero que este video les haya servido y ya saben, ánimo y pónganse truchas.